Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Diana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En noticia argentina, por inexistencia de un delito, la justicia federal cierra el caso del memorando de entendimiento con Irán. Por ello, ni la vicepresidenta Cristina Fernández ni los otros firmantes del acuerdo irán a juicio. Recordemos que esto sucedía con Cristina Fernández cuando era presidenta del país. Se trata de otro proceso que se cierra en contra de la exjefa de Estado en tiempos de persecución macrista. Analizamos sus implicaciones. En Noticia México, este viernes nace el llamado Entendimiento Bicentenario y se cierra la iniciativa Mérida entre esa nación y Estados Unidos. Se trata de una nueva alianza contra el crimen organizado. ¿En qué consiste? ¿Qué tiene de distinto con las anteriores y anteriores acuerdos? ¿En qué plano queda la crisis migrante? Vamos a analizarlo. En Noticia Colombia, el ministro de Defensa deberá responder ante el Congreso y el país sobre un bombardeo en el que murieron 4 niños. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de septiembre en el departamento del Chocó, sin que el gobierno lo informara. Hablaremos con el congresista demandante, el senador Iván Cepeda, en minutos. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia argentina, se pone fin a la causa armada sobre el memorándum de entendimiento con Irán. Han sobreseído a la expresidenta Cristina Fernández y a otros 11 acusados por inexistencia de un delito. El Tribunal Oral Federal número 8 cerró el caso por inexistencia de delito y evitó que llegaran a juicio los 12 acusados, para ese entonces funcionarios del gobierno de Cristina Fernández. Los 3 magistrados concluyeron que el memorándum de entendimiento con Irán, más allá de que se le considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito. Dicho acuerdo fue firmado en 2013 por los ministros de Exterior de Irán y de Argentina. Durante la presidencia de Fernández, contemplaba investigar el ataque terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en Buenos Aires, perpetrado el 18 de julio de 1994, en el que murieron 85 personas y 300 resultaron heridas. El memorándum nunca entró en vigencia, pero desató varios frentes judiciales. En 2015, ya con Mauricio Macri en la presidencia, el entonces titular de la unidad fiscal AMIA, Alberto Nisman, acusó a Cristina Fernández y parte de su gobierno de usar ese acuerdo para encubrir a los presuntos terroristas iraníes. Un mes después, la denuncia fue archivada por inexistencia de delito y en 2016 fue reabierta por los magistrados Mario Borinsky y Gustavo Hornos en días cercanos a reuniones con Macri en la Quinta de Olivos. La decisión de los magistrados este viernes se hizo extensiva a todos los acusados, incluidos 4 actuales funcionarios y el fallecido ex canciller Héctor Timerman. Además, se descalificó la figura de traición a la patria que el difunto juez Claudio Bonadío llegó a aplicarle a Cristina Fernández. En julio de este año, Cristina Kirchner había pedido la nulidad de la causa, calificándola de un disparate político y judicial del macrismo para perseguirla, basada en la cercanía de los jueces Borinsky y Hornos con Macri. Esta es la segunda causa en la que se libra culpa a la expresidenta. La primera fue la conocida como dólar futuro, en la que otro tribunal también la sobreseyó por inexistencia de delito. Vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Gustavo López, periodista, abogado, docente universitario. Nos acompaña desde Buenos Aires. Profesor, muy buenas noches, bienvenido.
verdad que es un placer hablar con ustedes. Y esta es la causa más escandalosa de lo que nosotros denominamos el lawfare. Esto es la persecución política, judicial, mediática, que ha hecho el gobierno de Macri, y esto necesitaba dos complicidades, además de la política, necesitaba la complicidad de los grandes medios de comunicación y necesitaba la complicidad de la justicia. Para que quienes nos están viendo en toda América entiendan, en el año 1994 sucedió el atentado más brutal que tuvo la Argentina en materia terrorista, que fue la voladura de la AMIA. Ese atentado fue encubierto durante el gobierno de Menem por el juez Galeano, juez que estuvo procesado y condenado por encubrir el atentado y poner pistas falsas. Y años más tarde la justicia determinó que los presuntos autores eran 5 iraníes, algunos de ellos funcionarios de la República de Irán. ¿Qué es lo que ocurrió? Durante 20 años la causa estuvo detenida y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de aprobar en el Congreso Nacional un memorándum de entendimiento, pretendía tomarle declaración en Irán para que el juicio pudiera continuar. Pero bueno, este lawfare implicó que el fiscal Nisman iniciara una denuncia y hoy lo que ha sucedido, o ayer, es que se ha hecho justicia. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿quién paga las injusticias? Porque el fiscal se pegó un tiro, el ex canciller Timmerman falleció de un cáncer porque no se pudo tratar para viajar a Estados Unidos, 4 funcionarios o colaboradores del gobierno nacional estuvieron presos por este memorándum. Bueno, y hoy la justicia, después de muchos años, dice, acá no hubo ningún delito, están todos sobreseídos. Muy importante este recuento que nos hace usted, profesor. Hay un punto además en ese recuento clave. Se trataba además de la conformación de comisiones para investigar, para poder destrabar el proceso de investigación y llegar a los responsables materiales e intelectuales, tanto desde Argentina como de Irán. ¿Por qué se buscó una causa judicial cuando estaba realmente todo claro y no había nada que permitiera establecer que podría cometerse una ilegalidad por parte del gobierno argentino? Es decir, estaba todo tan claro, el memorando era tan claro, es que no encuentro otra palabra para decirlo, no tenía nada distinto a eso de lo que estamos hablando. Y se busca entonces la causa. Ese es un punto importante. ¿O es que sí, en algún punto dejó abierta la probabilidad de algo más que públicamente no existía? No, yo quiero aclararles. En el sistema judicial argentino, si no se le toma declaración al acusado o a los acusados, a diferencia de otros sistemas judiciales, aquí en la Argentina no hay juicio en ausencia. Quiere decir que había que tomarles declaración, sí o sí, por eso el memorándum para ir a tomárselas a Irán, para que se pudiera avanzar con el juicio. Ahora bien, si esto es tan claro, ¿qué pasó? Bueno, hay una cuestión geopolítica, y esa cuestión geopolítica, donde Estados Unidos está detrás, había que encontrar un enemigo, y entonces no importaba quién había cometido el atentado, sino lo importante era culpar a Irán. Y en la Argentina lo que nosotros queríamos era justicia. Si habían sido los iraníes que fueran condenados, y no si no habían sido ellos, que sean condenados los culpables. Ahora, mientras el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner perseguía justicia, que es lo que reclaman los familiares de las 85 víctimas fatales, las 300 heridos, bueno, hay un juego geopolítico al que se prestaron algunos, por ejemplo, las propias instituciones judías de la Argentina, de seguir este juego geopolítico de Estados Unidos para acusar a Irán y sin importar realmente qué es lo que pasó. Bueno, hoy la justicia argentina, ayer la justicia argentina determinó que no hubo ningún delito, pero bueno, pasaron 6 años con un fiscal suicidado, con un canciller fallecido por falta de tratamiento médico y con 4 ciudadanos que estuvieron varios meses detenidos injustamente. Y con una expresidente, actualmente vicepresidenta del país, que tuvo que
tratar de atender toda esa arremetida, no solamente judicial, sino mediática, Bueno, con un gran desgaste familiar que ella misma reconocía en su libro, sinceramente, que todo esto le afectó a sus hijos, a su hija en particular. A su hija en particular, que tuvo que irse a hacer un tratamiento casi un año fuera del país, pero además la persecución a la expresidenta implicaba un desprestigio internacional. Digo, lo que buscó el fiscal, que todo esto, la acusación del fiscal, sucede antes de las elecciones, sucede en enero del 2015, las elecciones eran en octubre del 2015, entonces se pretendía desprestigiar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con una acusación muy grave, y tras cartón, el suicidio del fiscal, lo que quisieron hacer al parecer era como un crimen de Estado, ¿no? Como que la presidenta en aquel entonces, Cristina Fernández, había hecho algo para que el fiscal falleciera. Bueno, todo esto fue descartado por la justicia, pero cuando asume Macri en diciembre del 2015, reabre el juicio a través de estos dos jueces que mencionaron, Hornos y Bolinsky, y bueno, y se llega a esta instancia de persecución, de muerte de un canciller, de intento de desprestigio y de meter preso, obviamente, a la expresidenta y actual vicepresidenta, pero bueno, por unanimidad los tres jueces rechazaron algo que era un disparate, pero que, sin embargo, todavía hay un sector de la derecha política argentina que la sigue acusando de este intento de falso encubrimiento. Sí, en conclusión, con respecto a este punto, profesor, nunca hubo una causa para ser investigada actualmente la vicepresidenta del país. Nunca hubo razones para abrir una investigación judicial por el memorando de entendimiento. Ninguna razón, salvo la persecución política, el desprestigio, el intento de proscripción política metiendo la presa y los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Ahora, usted nos hablaba del fiscal Nisman. Esto es todo un capítulo aparte, si se quiere, profesor, porque siguen investigaciones sobre si fue un suicidio o si fue un asesinato del fiscal, pero también usado mediáticamente, y de qué manera en contra de Cristina Fernández. Usado mediática y políticamente. Durante el gobierno de Macri, toda la primera parte de la investigación llevaba obviamente a la conclusión de un suicidio, sobre todo la pericia forense que hace la Corte Suprema de Justicia. Ahora, porque bueno, lo que ahí se determinó es que el arma tenía una sola huella, que había rastros de pólvora en la mano del ex fiscal, el departamento estaba cerrado del lado de adentro, con la llave puesta del lado de adentro, es decir, hubo que buscar un cerrajero para poder entrar. Digo, todos esos elementos significaban un presunto suicidio. Luego, durante el gobierno de Macri, se hizo una pericia forense escandalosa, que ni siquiera se hizo sobre el cuerpo, que la hizo la Gendarmería, que es una fuerza de seguridad del propio gobierno, no es un poder independiente del Estado. Es exactamente lo contrario. Pero que no puede demostrar, dice, no, lo mataron. Pero la pericia no dice, bueno, por dónde entraron, cómo, de qué manera, quién, cuál fue la causa, el motivo. Nosotros lo que estamos esperando es que esa causa se reactive y que finalmente, con algo tan grave como es la muerte de un fiscal, la justicia argentina deje de darnos vergüenza y pueda determinar efectivamente qué pasó. Pero también, al igual que el memorándum, se intentó utilizar y se sigue utilizando políticamente. Es una de las causas abiertas. Sí, prácticamente lo que intentaron decir es que la expresidenta Cristina Fernández había mandado matar al fiscal Nisman para que hiciera silencio, sin ningún tipo de prueba, evidentemente, pero fue parte de la OFER. Ahora, hay una reacción, profesor. Exacto. Sí, hay una reacción que llama la atención. El vocero de la delegación de la Asociación Israelita Argentina, de la DAIA, dice: cualquier acusación debe transitar un proceso de desarrollo normal donde se dirimen todas las pruebas. Es allí donde los imputados tienen que responder o no con la oportunidad de la defensa. Así que rechazamos el fallo porque es una forma anormal de terminar un proceso. Lo que está pidiendo la DAIA es que fuesen al juicio oral tanto la vicepresidenta como los demás imputados. ¿Qué cree usted? Pero que es un disparate. Porque lo que la justicia dice, y que ya había dicho antes, no hay delito, hay una inexistencia de delito. Lo que hay es un acuerdo político
ratificado por el Congreso argentino, que nunca se puso en vigencia porque nunca lo ratificó el Parlamento iraní, que lo votaron los diputados y los senadores, porque hay que tener en cuenta eso. Digo, tendrían que haber procesado a las 200 personas que votaron el memorándum de entendimiento. Entonces, uno tiene que ir a juicio oral cuando hay delito. Cuando la justicia dice, acá ni siquiera hay delito porque no hay ninguna figura del Código Penal que se le pueda aplicar a esto, los acusados no tienen que defenderse porque no hay delito para imputarle. Y además los jueces son unánimes. Y ya lo había dicho esto por primera vez en el mismo profesor. 2015. Sí, esto permítame planteárselo de otra manera. Esto está muy claro y así como usted nos lo dice, es diáfano, es así. No había razón, por eso es que no había delito y se sigue el caso. Sin embargo, la DAIA insiste en que tiene que mantenerse el juicio. Dice, seguimos insistiendo en el reclamo de justicia para que los imputados sean llevados a juicio. Entonces están asumiendo una posición política, se están sumando a Cambiemos, hay que verlo en clave electoral. ¿Qué interpretación hace usted de esta reacción? Hay que verlo en clave geopolítica y en clave electoral. Lamentablemente la conducción actual de la DAIA está muy comprometida con la derecha israelí en el gobierno, pero sobre todo con la posición norteamericana. Cuando yo humildemente sostengo que deberían estar buscando justicia. Hubo un encubrimiento en el caso Abia. Ese encubrimiento fue condenado. Ese encubrimiento es de la misma década del 90 y participó en ese encubrimiento no solo el juez de aquel entonces y los fiscales, sino el propio presidente de la DAIA, Rubén Beraja. Todos fueron condenados por ese encubrimiento durante el gobierno de Menem, que acusaron de haber colocado la bomba a unos policías de la provincia de Buenos Aires, y 10 años después la Corte Suprema anuló el juicio y dijo hay que juzgar al juez porque esto es un disparate. El Néstor Kirchner creó una unidad especial a cargo de Nisman. Esa unidad especial no hizo nada, por eso el memorándum. Cuando acusan de traición a la patria a Cristina y a todos los demás, ya la misma justicia había dicho que ese no era delito, entonces de traición a la patria se pasa a encubrimiento. Hubo una defensa y pedido de nulidad, y el tribunal oral, en lugar de abrir el juicio a prueba, dice no puedo abrir el juicio a prueba porque no hay delito del Código Penal. ¿Qué va a hacer la DAIA? Seguramente va a apelar este fallo a la Cámara de Casación Penal, que es la última instancia, donde están estos dos jueces, Hornos y Goinsky, y allí, se terminará de dilucidar. Pero lo que hoy ha quedado claro en la justicia argentina, que se había armado una cosa falsa, sin delito, y que no abrieron el juicio porque consideraban que no había delito. Esa es la conclusión, esa es la claridad de todo este asunto. Exacto. Después de tanto sufrimiento, vemos en las imágenes al ex canciller Héctor Timerman, que hasta el último momento, hasta el último suspiro de su vida, dijo que no había ningún vicio, ninguna ilegalidad en ese memorando de entendimiento. Profesor, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, este viernes nace el llamado Entendimiento Bicentenario y se cierra la iniciativa Mérida entre esta nación y Estados Unidos. Se trata de una nueva alianza contra el crimen organizado, según han dicho sus voceros. ¿En qué consiste? ¿Qué tiene de distinto con anteriores acuerdos? ¿En qué plano queda la crisis migrante? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Telesur siempre da más. Dicen que con el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, censura a la prensa y a la libertad de expresión. No, la ley no incluye periodistas. Bolivia no para.
Bolivia está saliendo adelante. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más. En noticia, México y Estados Unidos, las autoridades de ambos países se han encontrado hoy en la Cancillería en México, de este lado de la frontera de Estados Unidos, para discutir distintas relaciones, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, al más alto nivel, y nace una nueva etapa de relaciones entre Estados Unidos y México. Vamos a verlo. Muy cerca de cumplirse 200 años de la relación bilateral, México y Estados Unidos se animan a iniciar una nueva etapa para la cual hay condiciones inmejorables, según dijo el presidente mexicano, quien llamó al entendimiento. Sería muy lamentable que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relaciones de cooperación, de amistad entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos. Entonces nosotros estamos en esa disposición de que haya cooperación para el desarrollo, que trabajemos juntos y que seamos respetuosos de nuestras soberanías. López Obrador volvió a invitar a su homólogo estadounidense Joseph Biden a visitar México, mientras su canciller enfatizó la necesidad de que la relación binacional viva un nuevo aire. No es un acuerdo de cooperación cualquiera, es una alianza en materia de seguridad. Una alianza tiene otro nivel cualitativo distinto a un acuerdo de cooperación limitado. Pues una alianza es, tenemos un solo objetivo, tenemos confianza, nos respetamos y fijamos las bases de cómo vamos a trabajar. La Secretaría de Seguridad de México sostuvo que la labor coordinada ha permitido la detención de más de 1,000 criminales objetivos prioritarios, el decomiso de miles de kilogramos de fentanilo y heroína, así como de granadas y armas de fuego. Y debemos seguir así, juntos, para combatir problemas como el tráfico de armas, el lavado de dinero, el tráfico de personas y el tráfico de estupefacientes. Este analista dice que es hora de mirar a fondo los problemas de la frontera. Es muy importante toda la cuestión de las armas que siguen pasando de la frontera, por la frontera de Estados Unidos para acá, y el fentanilo, que cada vez está invadiendo, cómo combatir conjuntamente las drogas sintéticas. En mensaje a medios, Antony Blinken habló de atacar las redes delictivas, hacer más por desarticular las organizaciones del narco y reforzar las fronteras, pero afirmó que la relación debe ir más allá de los temas de seguridad y migración. En lugar de ello, debe poner de manifiesto la total variedad de temas en que tenemos intereses y valores compartidos, incluidos el medio ambiente, la agricultura, la tecnología, la energía, el comercio, las cadenas de suministro y las ideas innovadoras que generamos en nuestro primer diálogo económico de alto nivel. Los próximos meses y años podrían ser transformadores para alcanzar el potencial total de la relación entre nuestros países.
Para México, lo más relevante parece ser dejar atrás la iniciativa Mérida y sustituirla por el llamado Entendimiento Bicentenario. Ya vimos que no va a ser suficiente si solo capturamos a unos capos. Tenemos que preocuparnos porque no aumenten las adicciones. Los jóvenes deberían tener oportunidades de trabajo, porque si no es fácil que los reclute la delincuencia. Tenemos que cuidar que no prolifere el consumo de drogas más baratas, que hoy están creciendo mucho en Estados Unidos y aquí, en los dos países. Y este no fue el único tema cardinal. El diálogo de alto nivel se dio en medio de una nueva crisis migratoria ante la cual Estados Unidos ha sido intransigente. Aisa García, Telesur, Ciudad de México. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Alejandro Canales, doctor en Ciencias Sociales, especialista en temas de migración internacional. Nos acompaña desde Guadalajara. Alejandro, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación para poder compartir aquí opiniones y reflexiones sobre estas coyunturas. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Qué diferencias encuentra usted entre lo que a partir de hoy el gobierno de López Obrador promete o plantea llamar entendimiento bicentenario a la iniciativa Mérida? Bueno, yo creo que hay varios puntos de diferencia. Entre otras cosas, yo creo que la gran importancia es que en el caso de México estamos hablando de un gobierno que tiene un proyecto de transformación que se plantea desde una visión crítica, y no solamente de crítica, sino de propuesta frente a lo que venía sucediendo en México con las crisis políticas, económicas, migratorias, etcétera, ¿no? No significa esto que tenga todas las respuestas y que todas sus respuestas sean válidas, legítimas y que vayan a funcionar. Pero lo que estoy diciendo es que es un parteaguas. No es lo mismo lo que pueda estar planteando López Obrador, la propuesta que trae, versus lo que tenía el PRI y el PAN en los gobiernos anteriores. Ese es un primer caso. Y por el lado de Estados Unidos pasa algo similar también, en otro contexto, con otras dimensiones, guardando todas las distancias, digamos, pero no es lo mismo estar tratando estos temas con, por ejemplo, alguien como Trump, estarlo tratando con alguien como Biden, que tiene, por muy presidente y jefe del imperio que lo veamos, no es lo mismo, y establece sensibilidades, apertura para diálogos que tienen otros, o pueden tener otros destinos, digamos, mucho más favorables para nosotros. Creo que eso marca un elemento importante de cambio, ¿no? Sí. Lo otro es que, perdón, sí, dígame. Sí, en todo caso, uno siempre le queda la idea que sean republicanos o demócratas en materia de política exterior, pueden cambiar las formas, pero realmente no el fondo. Para el caso específico de México, hay dos temas que son sustanciales y que abarcan realmente una gran problemática. Todo el asunto de seguridad, que incluye el suministro ilegal de armamento de un país a otro, el trasiego de drogas, el trasiego también de tráfico de personas. Es un problema muy profundo en todo lo que significa seguridad, y el otro gran lío es el de la migración, profesor. Efectivamente, usted toca dos temas y agregaríamos otros, ¿no? Que, bueno, dentro de la seguridad es el tráfico de drogas, toda esa situación. Y yo creo que lo que define aquí es una cosa importante, que es, bueno, tenemos más de 3.000 kilómetros de fronteras entre México y Estados Unidos, y es una frontera altamente porosa, es decir, llena de huecos, por la cual se filtran distintas cosas, digamos, ¿no? No solo de aquí para allá va narco, va tráfico de drogas, de allá para acá vienen armas, etcétera, ¿no? También vienen productos, mercancías, ¿no? Quienes vivimos acá en la zona del occidente de México sabemos muy bien cómo la llamada fayuca, ¿no? O sea, de contrabando, hormigas, digamos, de ropa, de utensilios, etcétera, que vienen. Y todo eso marca una frontera porosa, y es un elemento importante que es que plantea muchas cosas. Y efectivamente los intereses de México y Estados Unidos son distintos en este plano. Estados Unidos muy claramente focalizado en el tema de la droga, ¿no? Que es el tema, pero también focalizado en el tema de ver la droga como un problema
de tráfico de drogas desde México y Sudamérica hacia Estados Unidos, y no como un problema, y aquí hay una gran crítica que siempre se le ha hecho a Estados Unidos, no como un problema de droga, de consumo de droga en Estados Unidos, es decir, la demanda de estos estupefacientes en Estados Unidos. ¿Y qué hace Estados Unidos al respecto? ¿No? Y las mafias que hay dentro de Estados Unidos en torno a la droga. Ese tema nunca se han tomado, pero bueno, ese es un tema. Ese es un asunto, profesor, del que nunca se habla. ¿Cuándo escucha usted en un medio de comunicación en Estados Unidos o que salga de Estados Unidos que ha sido detenido un capo de la droga? Y sin duda tienen que existir todas las redes de narcotráfico, de distribución, con tal nivel de consumo. Estamos hablando que es el primer país consumidor de distintas drogas del mundo. Si eso no existiera, pues tampoco existiría ese gran problema para México. Efectivamente, y eso tiene que ver con estilos de vida, niveles de desarrollo, de consumo, etcétera, y que conocemos, ¿no? Pero también con una forma de organización de las mafias en Estados Unidos, del tráfico, de cómo se organiza la mafia a nivel de los barrios y más arriba también vinculaciones con la política, en fin, con la economía, lavado de dinero, mil cosas más, ¿no? Y eso tiene que ver con una política muy propia de Estados Unidos, ¿no? Muy imperialista, de ver no la paja en el ojo ajeno y nunca la viga en el suyo. Entonces nos ve el problema del narco, de la droga, nos lo traspasa a nosotros, cuando yo creo que una cosa importante de estos diálogos debería ser decirle, mira, ok, hablemos de la droga, es un problema sin duda, la mafia en México en este punto, pero es un problema global, es un problema por lo menos binacional. Las mafias también están allá y no se vale que siempre, como usted dice, los capos de la droga son todos mexicanos. O sea, no hay capos de la droga en Estados Unidos. O sea, es un tema evidentemente que queda al descubierto. Y el otro tema que va asociado a ese, que es el problema para México, que es el problema de la seguridad, que ya viene desde la época, ya hace más de una década, 2 décadas, operativo de Rápidos y Furiosos, no sé si se acuerdan, de enviar... De darle seguimiento a todas las armas y al tráfico de armas que venía de Estados Unidos hacia México y que era para armar los ejércitos de los narcotraficantes, ¿no? De la mafia de narcotráfico. Y lo recordamos, una idea descabellada, sí. Rápido y Furioso. ¿Qué se puede imaginar que iban a darse un buen resultado? Lo que sucedió fue todo lo contrario y aumentó el nivel de violencia en México. Claro, y fue justamente el inicio coincidió con el inicio de la guerra que establece Calderón al narcotráfico y bueno, pues se encuentra con un ejército armado, entonces no es cualquier cosa. Y la violencia que vivimos en torno a eso, la cantidad de homicidios que hay en México es muy, muy alta y sobre todo de jóvenes, de hombres jóvenes, ¿no? Pero entonces el tema es, ok, pero eso pasa también porque hay una frontera porosa que desde el otro lado, en el caso de Estados Unidos, no se controla ese tráfico de armas. Por las políticas que uno puede decir, ok, en tu país eres libre para hacer la política que quieras con la compra-venta de armas, pero el tráfico sí que no. Ahí ya tenemos que establecer algunos protocolos, algunas formas de controlar este asunto. Ese es un tema yo creo que es muy importante, que a México que es particularmente importante y que este gobierno lo ha planteado como uno de los elementos fundamentales, porque además es uno de los elementos con los cuales lo van a evaluar. No olvidemos que México, cuando entra López Obrador, la tasa de homicidio era excesivamente elevada. Y esa tasa de homicidios, aunque se ha detenido, su crecimiento no ha bajado. Y es uno de los elementos importantes a tomar en cuenta, digamos, para el momento de evaluar políticas, avances, etcétera, ¿no? Y el tercer tema tiene que ver con las migraciones, sin duda. O sea, es un tema que está permanente, que permea la relación México-Estados Unidos todo el tiempo, y el cual yo creo que aquí hay una cosa importante que tiene que ver con López Obrador, con este gobierno. No se había planteado, sino hasta este gobierno, en forma llana, clara, directa, y con propuestas de decir, miren, el problema es, la migración tiene que ver con problemas de desarrollo. Y aquí estamos vinculados nosotros, México, porque somos el lugar de origen y de tránsito de muchos migrantes, pero también Estados Unidos. Y hay una responsabilidad mutua. Efectivamente, hay un tercer actor en escena, que son los países del norte de Centroamérica. Sí, pero aquí una cosa, profesor, permítame preguntarle aquí una cosa, y usted ya lo decía, pero es que la solución debe buscarse también con los países centroamericanos donde comienza esa migración, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y en las reuniones que se han sostenido entre México y Estados Unidos no han estado esos países. Sí, y hay otro actor más, ahorita se lo planteo. El primer actor, claro, es un actor, la responsabilidad de estos países, de los gobiernos y de los estados,
para poder incorporarlos. Si, por ejemplo, esta propuesta de hacer del sur de México y los países norte de Centroamérica, los países que decía Guatemala, Honduras, El Salvador, una región de desarrollo y de cooperación y desarrollo, en la cual con fondos multilaterales, incluido Estados Unidos, pero también del Banco Mundial, etcétera, mexicano, etcétera, poder generar desarrollo para poder generar arraigos, atracción, o sea, que no salga la gente y que tenga un lugar donde quedarse. Perfecto. Es un elemento importante, pero ahí es importante entonces el papel y el rol de los países del norte de Centroamérica, básicamente, ¿no? Que han estado en este momento ausentes, simplemente como observadores, a ver qué les toca, a ver cuánto de esto nos va cayendo. Y yo creo que es un tema que queda pendiente. Pero hay un cuarto actor que lo dejamos siempre de lado, que son los migrantes mismos. Los migrantes hablamos de los migrantes como sujetos de derechos, pero no como sujetos políticos y sociales que puedan ejercer desde sí mismos sus derechos. Es decir, son sujetos de derechos que yo, Estado, les confiero, lo cual es una política muy asistencialista, muy paternalista, cuando lo que deberíamos estar haciendo también es, los migrantes, ya vemos las caravanas, ya vemos en Estados Unidos cómo están hay organización de migrantes con capacidad de poder hacer propuestas y participar en esto. Tienen recursos, capitales de todo tipo, con los cuales se pueden impulsar procesos de desarrollo, de participación política, etc. ¿Y por qué constantemente se les está dejando fuera? Lo veíamos en los programas del 3x1, no sé si se acuerda de ese programa que impulsó mucho Fox en esa época con las remesas. Pero los migrantes siempre quedaban fuera, eran objetos de política. Y hoy día sigue siendo lo mismo. El migrante, la población del sur de México, del norte de Centroamérica, sigue siendo una población objeto de una política de desarrollo y no un sujeto que participe de su propio desarrollo. Y yo creo que ahí hay un elemento importante que tiene que ver con algo que dice ahí los acuerdos de estos de diálogo, ¿no? De invertir en nuestra gente. Yo creo que invertir en nuestra gente es darles el estatus que corresponde, partiendo por ahí, ¿no? Eso es una idea, digamos, claro, que me parece relevante. Primero, por el lado, sobre todo del gobierno de Estados Unidos, que nada ha cambiado, política agresiva en contra de los migrantes, sería eso, atenderlos y tratarlos, profesor, con humanidad. Y cumplir además las normas del derecho internacional de refugiados, por ejemplo. Dejar de ver a los migrantes como los ladrones, como recordamos, por ejemplo, la manera en que se refería a ellos el expresidente Trump, y aunque ahora el presidente Biden no lo dice, pues hace exactamente lo mismo. Mire usted lo que sucedió la semana pasada con los migrantes haitianos. Es que no son ilegales ni ladrones, están saliendo de sus países en busca de un mejor futuro y los tratan como si fueran los verdaderos esclavos, cazándolos desde caballos con lazos. Efectivamente, ese es el tema, es el problema es un tema que los países como Estados Unidos, Europa, España, Francia, Alemania, etcétera, les cuesta mucho asumir qué estatus en términos de Estado, ¿no? Yo como visión de Estado, qué estatus le doy a los migrantes, porque por un lado ellos los necesitan, dado los cambios demográficos, los cambios sociales, familiares, económicos que están ocurriendo en sus países, necesitan la mano de obra de estos migrantes para distintas actividades de baja calificación, servicios, etcétera, ¿no? Los necesitan, pero no los quieren. Entonces, ahí hay un problema de desajuste, de contradicción, que genera mucho conflicto y mucha tensión, que se resuelve desde estructuras de poder a través de formas xenofóbicas, racismo, discriminaciones. Y quien paga el plato roto son los migrantes. Entonces, ese es el punto. ¿Cómo damos la vuelta? ¿Cómo le damos la vuelta a eso para ponerlos en una igualdad de, por lo menos decir, reconozcamos a estos sujetos como sujetos políticos que tienen derechos, etcétera? Y eso es un punto importante. Yo creo que una de las cosas que puede hacer el gobierno de México, impulsado también los gobiernos centroamericanos, y en general todo, es exigirle a Estados Unidos entrar y participar y hacer cumplir lo que es el Pacto Global de las Migraciones, como mínimo, donde por lo menos asegura una migración segura, regular, ordenada y al migrante como sujeto con derechos. Y eso yo creo que es un elemento importante a tomar en cuenta. No es suficiente, claro, evidentemente, pero es un primer paso. No es suficiente, pero sería un paso, porque sería por lo menos salvaguardar la vida de los miles de migrantes en un fenómeno que no se detiene y que no se va a detener. Profesor, tengo que despedirlo, me quedan preguntas para una próxima oportunidad.
Un placer, muchas gracias. Cuando guste, un placer estar con ustedes y aquí lo seguimos siempre en Telesur. Muchísimas gracias, profesor. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, el ministro de Defensa deberá responder ante el Congreso y el país sobre un nuevo bombardeo en el que murieron 4 niños. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de septiembre en el departamento del Chocó, sin que el gobierno lo informara. Hablaremos con el congresista demandante, el senador Iván Cepeda, al volver en minutos en Es Noticia. Porque Telesur siempre da más. Telesur avanza tecnológicamente para seguir acompañando a los pueblos del mundo. Ahora puedes seguir disfrutando de la señal de Telesur a través del satélite C6 y sus nuevos parámetros de transmisión. Telesur HD. Telesur SD. Vive las noticias de Latinoamérica y el mundo en señal estándar SD y digital HD. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Colombia, el ejército de esta nación no establece distinción a la hora de enfrentar a grupos armados. Un caso que le ejemplifica es el bombardeo en un campamento del Ejército de Liberación Nacional de la guerrilla del ELN en el departamento del Chocó, que deja a 4 niños sin vida. El senador Iván Cepeda informó que el Instituto de Medicina Legal IML confirmó la muerte de 4 menores a causa del bombardeo del ejército colombiano el pasado 16 de septiembre en el departamento de Chocó, en medio de un enfrentamiento con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional ELN. Cepeda señaló que el ejército ocultó los datos sobre los menores víctimas del bombardeo indiscriminado. Este hecho ocurrió en el municipio El Litoral de San Juan y dejó 8 fallecidos, 2 menores, una chica de 17 años y un varón de 13 años. En lo que va de 2021, se han producido varios hechos violentos con niños o adolescentes entre las víctimas fatales. El gobierno confirmó que abatió el jefe del Frente de Guerra Occidental del ELN, Ángel Padilla, alias Fabián, aunque luego cambió la información y su muerte días posteriores en una clínica de Cali, presuntamente luego de darle captura y herirlo en la selva. Desde Leticia, Amazonas, el presidente Iván Duque se refirió a la denuncia que hizo el senador Cepeda sobre el bombardeo al ELN el pasado septiembre. Ese campamento no solamente se fraguaban actos terroristas, sino también se fraguaban asesinatos de líderes, se fraguaban secuestros, se fraguaban también casos de reclutamiento, de siembra de minas antipersona. Entonces la fuerza pública tiene que actuar contra estos criminales, tiene que hacerlo con toda la fortaleza. Duque afirmó que las autoridades se rigen por los estándares internacionales de blanco legítimo,
cuando se trata de criminales que pueden perpetrar grandes riesgos al país. En los casos se trata de campamentos guerrilleros, de campamentos terroristas. Ahí no había civiles, ahí se estaba enfrentando un blanco legítimo y por supuesto, como lo ha venido expresando con toda claridad y transparencia las fuerzas militares, ellos operan conforme a los protocolos que de tiempo atrás se aplican en nuestro país. La Defensoría del Pueblo señala que no es la primera vez desde que Duque asumió el poder que ocurre este tipo de ataques a menores, recordando que un indígena de 17 años murió el 5 de julio en un ataque contra un campamento en una zona rural de San Vicente del Caguán, al sur. Además, se reportó el deceso de varios menores el 2 de marzo en un ataque a las disidencias de la FARC, comandado por Miguel Botache, alias Gentil Duarte, en el municipio de Calamar, en el Guaviare, Centro Sur. Vamos a entrar con el análisis, vamos a conocer qué es lo que hay de fondo, sobre todo en un asunto tan delicado como la vida de niños y niñas en Colombia y en cualquier parte del mundo. Para ello nos acompaña Iván Cepeda, defensor de derechos humanos, filósofo, senador de la República por el Polo Democrático Alternativo. Nos acompaña desde Bogotá. Senador Cepeda, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, y a Telesur, gracias por esta entrevista. A usted muchas gracias, senador. Usted hace la denuncia pública la víspera. Desde el momento en que se conoce la información que usted entrega hasta esta fecha han pasado 20 días. Hasta ese momento, si no es por la información de medicina legal, pues nadie sabía lo que había sucedido en ese bombardeo en el departamento del Chocó cuando pierden la vida estos 4 niños. ¿Cómo llega esa información a sus manos? Bueno, en primer lugar, esa operación no se realizó en un solo día. Tuvo varios días de despliegue y provocó el desplazamiento de campesinos, pescadores de esa zona del Pacífico colombiano. Nos llegó una información proveniente de las comunidades del litoral de San Juan, el sitio donde ocurrió el bombardeo, señalando que se podría presumir que había menores de edad en ese momento acompañando pues al jefe guerrillero que fue muerto después de esa operación junto a otras personas. Hecho que nos llevó inmediatamente a cursar ante el Instituto de Medicina Legal, que es el organismo encargado, la institución encargada de realizar los trabajos forenses para verificar las edades de las personas que murieron en el bombardeo. Y efectivamente, una vez que se cursó esta petición, que tiene un carácter perentorio por mi condición de congresista, recibimos la respuesta de que en efecto había 4 menores de edad entre las personas que murieron ese día en el bombardeo. Nos llama en primer lugar la atención el hecho de que el gobierno, el ministro de Defensa, el presidente, el alto mando militar, hayan guardado silencio y ocultado esta información, a pesar de que hoy dicen que sí se le transmitió a la opinión pública ese dato preciso. Eso no es cierto. No hubo ninguna explicación con relación a las características de esta operación. En segundo lugar, nos llama la atención poderosamente que la Defensoría del Pueblo, pocos días antes de esta operación militar, había lanzado una alerta temprana, que es un informe que hace la Defensoría para prevenir situaciones de violación de derechos humanos, señalando que en esa población estaba produciendo un recrudecimiento del reclutamiento por parte del ELN, que es un crimen de guerra, por supuesto. Y en tercer lugar, lo que podríamos llamar la cereza en el pastel, es que hoy el presidente de la República, el ministro Molano y el alto mando militar salen sin ninguna clase de escrúpulos a justificar esta operación, tildando a los menores de blanco legítimo. No es la primera vez que lo hace el gobierno. Hay que recordar que en un episodio que aquí ya se relató, el ministro de Defensa había calificado a menores de edad como máquinas de guerra al servicio de la guerrilla. Sí, como máquinas de guerra en el año 2019 por un bombardeo en donde murieron por lo menos 11 menores de edad, 11 niños y niñas, de los que aún familiares de estos niños, de estas víctimas,
exigiendo que no haya impunidad porque no ha operado en este caso la justicia. Dice senador Cepeda, el presidente, usted bien lo recuerda, que se trata de un blanco legítimo. Es el jefe de Estado, es el jefe de las fuerzas militares. ¿Esto entonces qué implica? Que va a seguir sucediendo, que no habrá controles con respecto, en el marco del conflicto armado interno, a los bombardeos que existan en el país. Bueno, yo creo que tiene unas graves implicaciones. Por eso hemos citado al ministro a debate de control político, que es el primer momento hacia una moción de censura. Y es que lo que revela esa afirmación tan grave es que hay una práctica. Es decir, probablemente son más de 3 los bombardeos en los cuales han perecido menores de edad, puesto que se considera, como lo hemos escuchado a través del propio presidente, que es legítimo atentar contra la vida de estas personas, incluso cuando se tiene información de su presencia en lugares que son escenario o teatro de operaciones militares. Así que eso estarías indicando ni más ni menos un olímpico desconocimiento del derecho internacional humanitario, que, como se sabe bien, tiene principios muy claros de distinción. Es decir, las personas que son menores de edad están catalogadas como no combatientes, como víctimas precisamente del conflicto, que son personas que han sido llevadas a la fuerza o que están en una condición en la cual no pueden ejercer las hostilidades como las ejercen las personas adultas. Entonces es efectivamente allí donde hay un desconocimiento radical del derecho internacional humanitario, como también de otros principios. El principio de precaución, que indica que cuando haya una operación militar, las fuerzas estatales deben tener toda la información y actuar de acuerdo a esa información para no utilizar medios desproporcionados de fuerza contra el blanco contra el cual dirigen sus operaciones. Así que lo que está haciendo el jefe de Estado, el presidente Duque, está comunicándole al país y a la propia comunidad internacional que Colombia no respeta el derecho internacional humanitario y que viola los derechos al antojo, sin ninguna clase de, repito, escrúpulos frente a estas circunstancias. Sí, senador Cepeda, que el presidente Iván Duque no conozca del DIH, pues eso es, digamos que no debería suceder, pero es normal porque hemos visto que eso sabe poco. Pero que no lo sepan las fuerzas militares, eso sí resulta bastante difícil de creer. Esto entonces lo que indica es que es la manera en cómo actúa este gobierno en el marco de quienes están al frente de las fuerzas militares, que no les importa para nada el derecho internacional humanitario y tampoco comprenden que hay un conflicto interno en Colombia, o no lo quieren comprender. Yo considero que hay una deliberada política de violación de derechos humanos que se hace de manera consciente y con la justificación de que es legítimo, ¿no? Y no me refiero ya solamente al tema de los menores. Todos los indicadores de la situación de derechos humanos en Colombia están disparados. Hay primer lugar en materia de asesinato de ambientalistas, de defensoras y defensores de derechos humanos, de masacres que han vuelto a ocurrir, o sea, asesinato contra grupos de personas, e igualmente del desplazamiento forzado. Es decir, Colombia está de nuevo en una situación de violaciones sistemáticas bajo una política que no es de paz. Esa política que emplea el gobierno de llamar paz con legalidad a un simulacro de política de paz, lo único que oculta es que la verdadera política del Estado colombiano es la reedición de la tristemente célebre seguridad democrática durante los gobiernos de Uribe, bajo los cuales se perpetró, como se recordará, los falsos positivos, esos asesinatos indiscriminados de jóvenes que eran presentados como éxitos operacionales. Estamos asistiendo a una política deliberada, consciente, inescrupulosa de violación de derechos humanos y de justificación de esas violaciones.
Esto que usted nos dice es muy grave porque, entre otras cosas, senador, ante la comunidad internacional, la retórica, las declaraciones que da el presidente en estos escenarios es totalmente distinta y dice que el gobierno está trabajando y de manera muy fuerte, acentuada en la implementación del acuerdo de paz. Uno se pregunta cuánto entonces realmente se cree desde esa llamada comunidad internacional a una retórica cuando vemos una realidad tan distinta y si hay realmente una atención de esa llamada comunidad internacional ante todos estos hechos tan graves. Bueno, la realidad es que por muchos esfuerzos que haga el presidente, que vive viajando a Washington, hoy nos anuncian que va a volver a una visita de emergencia a Washington, la vicepresidenta, que es también canciller, por pintarle a la comunidad internacional y a la opinión pública en el extranjero un país de las maravillas, lo que está ocurriendo en Colombia es inocultable. Y la prueba es que a pesar de todos esos esfuerzos cosméticos y simulatorios, están ocurriendo hechos. Menciono un par simplemente: la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo un muy duro informe con relación a lo que está ocurriendo en Colombia y unas recomendaciones a las cuales le está haciendo seguimiento. Y recientemente la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de enmiendas propuestas por la congresista Alexandra Ocasio con relación a limitar drásticamente lo que se ha llamado la ayuda militar o los fondos para la ayuda y la financiación de la policía y del ejército colombianos. Así que esa labor de esclarecimiento ante la comunidad internacional tiene sus frutos. Nosotros hemos enviado 3 informes a la Corte Penal Internacional, por ejemplo, sobre las violaciones de derechos humanos que se han cometido durante estos meses de movilización y de paro nacional en Colombia. Y es un cuadro dantesco en el que le hemos informado a la Corte Penal Internacional y a su Fiscalía de al menos 3.954 víctimas, de las cuales le enviamos con nombre propio más de 1.200 de estas identidades de víctimas de los crímenes que se han cometido como parte de la represión a la movilización social. Así que esa información, esa comunicación a la comunidad internacional sí tiene efectos que se están presentando y por eso suscitan tanta preocupación y tantas visitas como la que va a practicar la próxima semana el presidente Duque para seguir limitiando a la comunidad internacional. En busca de ese dinero para la supuesta implementación que realmente no llega. Decía usted más temprano, senador, que esta denuncia que hace el asesinato de estos 4 niños por parte del ejército colombiano también será llevada a manera de denuncia ante Naciones Unidas. Así es, el mismo día en que recibimos la respuesta del Instituto de Medicina Legal, hemos cursado una comunicación al Consejo de Seguridad de la ONU y al relator especial para el reclutamiento de menores de edad en conflictos armados, que son los organismos que hacen un seguimiento al problema del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Y efectivamente esperamos que esas comunicaciones produzcan una visita a esos organismos internacionales al país para corroborar en el terreno lo que está ocurriendo. Por último, senador, usted hablaba de la cereza del pastel recordando la justificación del presidente Duque, pero otra cereza del pastel es que ahora usted en Colombia es acusado por hacer la denuncia y no se investiga realmente la denuncia que resulta tan grave. ¿Usted qué opina de eso? Ahora usted es el culpable por haber salido a una situación tan absolutamente grave como un bombardeo en donde son asesinados cuatro pequeños. Sí, efectivamente, abogados del expresidente Álvaro Uribe ya una comunicación a la Corte Penal Internacional advirtiéndola de que supuestamente mis denuncias, que están claramente documentadas y fundadas, muchísimos elementos probatorios, harían parte de una campaña ideológica y política para desprestigiar al expresidente y exsenador Álvaro Uribe y también al presidente Duque. Por supuesto, es una reacción que demuestra la inmensa preocupación que se tiene de que se levante la alfombra y se vea la basura que está oculta debajo. Y eso es lo que tradicionalmente ha hecho el gobierno colombiano con relación a los
defensores de derechos humanos y a quienes desde la oposición política hacemos labor de control y de denuncia sobre esta dantesca realidad. Senador, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, muy amable, Tatiana. Un saludo especial a Telesur. Muchas gracias. Buenas noches. Así ponemos punto final a esta emisión de En Noticias. Gracias a ustedes. Será hasta la próxima. Sigan con nosotros. Dicen que con el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, pedirán facturas agremiales, controlarán nuestras casas y nuestros ingresos. ¡Mentira! La ley lucha contra los delincuentes que lavan dinero. No sanciona a gremiales, transportistas, carniceros ni informales. Tampoco afecta al secreto bancario. Paremos los rumores. Bolivia no para. Bolivia está saliendo adelante. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Político. Ecuador tiene una de las tasas más altas de embarazo